Bienvenidos a un nuevo top 10 de figuras que me gustarían para Transformers Siege, en este caso, perteneciente a la trilogía de War for Cybertron. Ahora, puede que los personajes que vaya mencionando a lo largo de este video no lleguen a salir en la línea de Transformers Siege, pero puede que salgan en otro momento de la trilogía de War for Cybertron, así que hay bastantes esperanzas. Ahora, esta idea de hacer un video de personajes que me gustarían para Transformers Siege surgió hace ya bastante tiempo, pero ha sido un tanto complicado de hacer este top, debido a que a diferencia de la línea de Transformers Studio Series que se limita únicamente a los personajes vistos en las películas, ignorando por ahora personajes de los cómics, si se ponen a analizar no son tantos personajes, y la línea de Transformers Siege pertenece a la continuidad de líneas de Transformers Generations, por lo que las opciones a escoger son bastantes, así que, además de que Impactor abrió la posibilidad de que haya personajes de los cómics, así que la galería de opciones es bastante larga, pero bueno. Al igual que en anteriores tops, va a haber una serie de reglas. Estas reglas vendrían a ser: habrá personajes de G1 y de los cómics. Gracias a Impactor puede que lleguemos a tener personajes de los cómics. No habrá actualizaciones de diseños de series de Transformers, a pesar de que este Optimus Prime abrió esa posibilidad, no la tendré en cuenta. Puede que haya más de un personaje en un puesto, esto debido a que hay personajes que pertenecen a un grupo o tienen un compañero con el que interactúan bastante, así que de preferencia, si llegáramos a tener a un personaje que esté todo su equipo, si es posible, a menos de que el equipo no sea tan unido. Ahora, vamos a comenzar con esto. En el puesto número 10 tenemos un personaje que conocen bastante, pero a día de hoy no ha sido tan usado como antes. Este personaje vendría a ser Jazz. Jazz ha tenido tres figuras relevantes en Generations, de las cuales solo una es la favorita de la gran mayoría. Esta figura que ustedes están viendo en este momento es considerado el mejor Jazz de Generations. Es una excelente versión del personaje, una excelente actualización, es muy bueno. A día de hoy es bastante difícil de conseguir, pero si lo pueden conseguir, esta figura es muy buena. Luego salió la versión de los juegos, el modo alterno está bastante bien logrado, pero el modo robot deja bastante a deber por la cuestión de los brazos y cómo decidieron formar el cuerpo del robot no quedó muy bien que digamos. Y luego salió la versión de Power of the Primes que el modo alterno no convence, el modo robot no se ve muy bien, el repintado que salió después ese sí se ve bastante bien con este molde, pero Jazz no se ve tan bien, además de que uno de los grandes errores de la trilogía de Prime Wars es que volvían personajes que no eran Headmasters ni Combiners, los volvían en eso que no eran. Y ya se volvió parte de un Combiner. El resultado pues no es del agrado de todos. En el puesto número 9 tenemos a un trío de personajes que llevan bastante tiempo sin tener una actualización. Son del equipo de los Seekers, pero no han sido tan explotados como han sido Starscream, Skywarp, Thundercracker. Y me refiero a los Conheads, Ramjet, Thros y Dirge. Es curioso que no hayan tenido más actualizaciones en tiempos recientes, teniendo en cuenta que se encuentran en el segundo lugar de importancia entre los Seekers. Ya en el tercer lugar se encuentran todos los demás Seekers, Acid Storm, Sunstorm, etc. A día de hoy, estas son las únicas figuras que han tenido en Generations, figuras muy buenas, pero que
actualmente no son fáciles de conseguir, y muchos esperan que la trilogía de War for Cybertron logre superar una línea de Generations de hace bastantes años que casi nos dio a la mayoría de Seekers. Y teniendo en cuenta que actualmente los Seekers están teniendo nuevamente más relevancia, tuvieron una participación bastante pequeña en la película de Bumblebee, son los principales villanos en la serie de Transformers Cyberverse, como que llegó la hora de que tengamos actualizaciones de otros Seekers que no sean Starscream, Ramjet y Thundercracker. Y de paso, podrían hacer una figura de Slipstream, que la única que hay en Generations, pues es exclusiva, creo que del mercado japonés, si mal no recuerdo. Sería excelente una nueva Slipstream que sea más fácil de conseguir. En el puesto número 8 tenemos a un personaje que tampoco ha sido muy explotado en la línea de Generations, que me gusta mucho el diseño que tiene, pero que las figuras que han sacado solo hay una, que se ve bastante bien. Me refiero a Warpath. Warpath es originalmente un minibot, pero de minibot no tiene realmente mucho porque se transforma en un tanque. Entonces, como que no le va mucho eso de ser minibot. Ha tenido dos figuras, una figura muy buena que a día de hoy no he vuelto a ver ni siquiera de segunda mano. Yo quería conseguir esta figura, pero al final no pude conseguirla en su momento. Luego salió esta versión clase Legends para hacer referencia a la cuestión de que es un minibot, pero esta figura no se ve muy bien que digamos. Espero y saquen una nueva versión de Warpath y si es posible, me encantaría que se basen en este excelente diseño que tiene en los juegos, este diseño que a mí me gustó mucho y que lamentablemente nunca tuvimos una figura de este diseño. A ver qué pasa con Warpath. En el puesto número 7 tenemos un personaje que ha estado bastante olvidado y que lamentablemente es uno de los 4 perdedores en una votación que se hizo hace ya bastantes años. Y me refiero a Trax. Trax tiene un diseño que me gusta bastante, pero que no han hecho mucho con el personaje. Y como ya mencioné, es uno de los 4 perdedores en unas votaciones que se hicieron hace bastantes años. En estas votaciones los ganadores fueron Impactor y Mirage, por eso es que los vamos a tener en Transformers Siege, aunque no me molestaría ver nuevas versiones o mejores versiones de estos personajes que perdieron. Me gustaría mucho un nuevo Wheeljack, una buena figura de Spinister, un Trax y este personaje que no conozco muy bien que digamos, aunque creo que tiene la mayoría de su importancia en los cómics. Aquí tenemos la única figura que ha tenido Trax en Generations, un excelente modo alterno, pero un modo robot que personalmente no me termina de gustar. Espero y en el futuro llegue una mejor versión de Trax. En el puesto número 6 tenemos a un guerrero, un personaje que lucha únicamente con espadas, originalmente un Decepticon y actualmente un Autobot. Drift. Esperen, ese Drift no, el otro, el bueno. Ese Drift. Este personaje ha tenido una sola figura de Generations y técnicamente es su figura G1. Y aquí la podemos ver. Esta figura me gustaba muchísimo cuando la llegué a ver en algún video, pero que al final nunca pude conseguir. Esto debido a que pues es bastante difícil de conseguir. Inclusive si lo llegas a conseguir puede que le hagan falta partes, inclusive accesorios. Me gustaría una nueva versión de Drift y teniendo en cuenta que el personaje ha tenido
un poco más de popularidad en comparación con antes, después de su participación en las películas y en una que otra serie, aunque la historia del personaje se ha perdido bastante. Bueno, en Transformers Cyberverse están manteniendo bastante bien la historia. Inclusive tiene ahí un pequeño cameo donde se nos hace referencia a que antes era un Decepticon. Transformers Cyberverse está haciendo cosas bastante buenas, si me pongo a analizarla más detalladamente. En el puesto número 5 tenemos al Nemesis de Soundwave y este vendría a ser Blaster. Blaster ha tenido bastantes figuras en Generations. Bueno, quien dice bastantes dice tres figuras relevantes, pero debo decir que ninguna figura de Blaster me ha gustado. Salió esta versión de Titan's Return, no me gusta, es muy grande. Salió esta versión que no siento que le funcione bien este molde. Y luego salió, bueno, esta versión salió mucho antes. Esta me gustaba mucho, pero nunca la llegué a ver. Ahora, Blaster se caracteriza por casi siempre ser un remoldeado y repintado de Soundwave. Y en la línea de Transformers Siege tenemos un Soundwave muy bueno y que me encantaría que remoldearan y repintaran para hacer un Blaster. Y debo decir que si hicieran eso harían una excelente representación del personaje, a menos de que le hagan una cara que no se parezca mucho al personaje. A ver qué le pasa a Blaster en esta trilogía. En el puesto número 4 tenemos al bombero de los Autobots que actualmente está bastante olvidado y casi no se le hace participación en ninguna serie. Y vendría a ser Inferno. Inferno lleva bastante tiempo sin tener una versión animada o algo como para que la gente lo recuerde. Aunque en líneas de figuras pues tampoco ha tenido mucho. Su última participación creo que fue en Transformers Energon, creo, si mal no recuerdo, no recuerdo con exactitud, pero bueno, en la línea de Generations ha tenido dos figuras. Esta primera versión que tiene un modo alterno excelente, se ve genial, y un modo robot que si lo ves de frente se ve bastante bien, pero si lo volteas puede que haya personas que sí les guste esta figura porque no tiene mochila, pero tampoco tiene casi espalda. Y es que si lo voltean no se ve nada bien. En su momento yo quise conseguir esta versión de Inferno, pero después de ver una review y ver cómo quedaba esa espalda, le perdí completamente el interés. Luego salió en Power of the Primes esta versión de Inferno, que es un remoldeado y repintado de Hotspot, y no siento que funcione. Aunque ahora que lo pienso, la probabilidad de que veamos a Inferno y a Jazz en Transformers Siege es bastante baja, ya que entre la línea de Power of the Primes y Transformers Siege solo están separadas por unos cuantos meses, entonces generalmente Hasbro y Takara se tardan un considerable tiempo para sacar una nueva versión de un personaje, así que probablemente no lo veamos a él ni a Jazz en Transformers Siege, pero espero en algún momento de la trilogía de War for Cybertron los lleguemos a ver. En el puesto número 3 tenemos a dos personajes de los cómics. Estos personajes son parte del equipo de los Wreckers y son los únicos miembros que faltan de la formación original de los Wreckers de los cómics y vendrían a ser Rack and Ream. Estos personajes tienen un diseño bastante curioso. Aquí los podemos ver. Y creo que ya les llegó la hora de tener una figura en una línea de Transformers.
Esto ya es necesario para estos personajes, ya que a diferencia de otros personajes que han sido remoldeados y repintados de otros, pues no han tenido estos personajes esta oportunidad. He visto customs, pero nada más, y creo que si llegáramos a verlos en la línea de Transformers Siege, probablemente serían weaponizers. Es lo más probable. A día de hoy, en la línea de Transformers Siege, tenemos a dos miembros de los Wreckers, y a lo largo de la línea de Transformers Generations hemos podido obtener al menos dos miembros de los Wreckers por cada línea, y ya solo faltan estos dos y se puede formar la formación original de los Wreckers. Y hay una serie que me dio una pequeña esperanza de que los veamos próximamente, y es Transformers Cyberverse. Tuvieron una pequeña participación, un pequeño cameo, y eso fue bastante impresionante cuando los vi y dije, wow, esto sí no me lo esperaba, porque los personajes de los cómics generalmente se quedan únicamente en los cómics. Así que me agrada la idea de que haya una posibilidad un poco más grande de que lleguemos a verlos en una línea de figuras de Transformers, de preferencia de Generations, porque si llegaran a salir en la línea de Transformers Cyberverse, creo que no serían tan llamativos. En el puesto número 2 tenemos al comandante de Galvatron, y vendría a ser Cyclonus. Cyclonus ha tenido dos moldes en Generations, y hay uno en particular que es muy bueno, pero es clase deluxe, entonces a muchos no les agrada que sea así de pequeño Cyclonus, pero bueno, aquí tenemos las figuras más relevantes que ha tenido Cyclonus. Aquí tenemos la versión Hasbro de este molde, que no se parece mucho en cuanto a colores se refiere. Luego salió esta que venía en un paquete especial junto con un Hot Rod, bastante difícil de conseguir esta versión. Y la versión Takara, que si las anteriores ya son difíciles de conseguir, esta es ya bastante más difícil. Luego salió esta versión de Combiner Wars, que, como ya mencioné, si llegó a aparecer algún personaje en la trilogía de Prime Wars, es probable que lo hayan vuelto un Combiner o un Headmaster cuando originalmente no lo es. Y así le pasó a Cyclonus. Y la figura pues no es muy buena que digamos. Espero y próximamente lleguemos a tener un nuevo Voyager Cyclonus, pero mejor hecho. En el puesto número 1 tenemos a un viejo y amargado Autobot, aunque no es un médico. Ese médico está próximo a llegar a Transformers Age. Si está Ironhide, llegará próximamente. Pero en este caso nos enfocaremos en Cobb. Cobb es un personaje que me llega a agradar bastante, pero que en cuanto a figuras se refiere, pues tampoco ha tenido malas versiones este personaje. Aquí tenemos las tres principales figuras de Cobb. Esta versión me llegó a gustar mucho en su momento, pero después de que un amigo me prestó esta figura, pues le perdí considerablemente el interés después de ver unas cuantas cosas que no me terminaban de gustar. Salió esta versión, un molde bastante bueno, pero se basaron mucho en la figura del personaje, en la figura G1, y no me terminó de gustar por eso. Pero luego llegó la versión Takara del molde y wow, se ve muy bien, está bastante bien logrado este cop. Lo malo es que este molde pertenece a la trilogía de Prime Wars, haciendo que hicieran a Cop Headmaster. Entonces, eso fue lo que no me terminó de gustar. Y tengo la esperanza de que vuelvan a sacar un Cop para la trilogía de War for Cybertron, y que ese Cop sea la versión definitiva en cuanto a figuras económicas, por así decirlo, se refiere. A ver si se cumple
la llegada de Cobb. En el puesto bonus, y como es típico de este puesto, están personajes con una probabilidad muy baja de que lleguemos a ver en una línea de figuras de Transformers. Y en este caso, está bastante difícil de que los lleguemos a ver, pero si llegan a salir en la trilogía de War for Cybertron, va a ser excelente. Y me refiero a la DJD, la División de Justicia Decepticon de los cómics. Son personajes con unos diseños excelentes, unos modos alternos muy buenos. Algunos tienen unas características bastante interesantes, y es que partes de sus cuerpos están dedicadas a la tortura, ya que la División de Justicia Decepticon está encargada de buscar a los traidores y a los desertores de los Decepticons y darles unas muertes bastante dolorosas. Largas y dolorosas muertes. Aquí tenemos a los principales miembros de la DJD. Y bueno, me hizo falta aquí a Nickel, pero bueno, aquí los tenemos. Creo que se podrían hacer de mínimo a dos miembros de la DJD. Podrían remoldear y repintar a Megatron clase Voyager y podríamos tener una buena versión de Tarn. Tarn sería el primer paso para llegar a tener a la División de Justicia Decepticon. Y actualmente es el único que tiene una figura oficial, no transformable, pero tiene una figura oficial. En el caso de Boss, podrían repintar y remoldear un Battlemaster y tendríamos una versión decente de Boss. No sería 100% tal cual como en el cómic, que es bastante delgado, pero y no creo que se le pueda quitar su máscara, pero hey, tendríamos a Boss. Y si llegáramos a tener a Thesaurus, pues podríamos recrear junto con Skytred esta secuencia del cómic, esta muerte tan dolorosa que llega a tener. Sí, pobre Skytred, o bueno, en los cómics y como originalmente es Flywheels, pero ya saben, esos problemas de los nombres que tiene Hasbro y Takara en bastantes ocasiones. Pero bueno, si llegara a salir la División de Justicia de Decepticon en la trilogía de War for Cybertron, sería maravilloso. En sí, este vendría a ser el top 10. En general, me encantaría que todos estos personajes tuvieran una nueva versión en Transformers Siege o en algún momento de la trilogía de War for Cybertron. Habrá que esperar a ver qué pasa en el futuro con los personajes que les mencioné. Ahora sí, sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente y cortamos.